Oh, muy buenas tardes a todos los hermanos aquí presentes y también a todos los hermanos que se encuentran del otro lado de la cámara. Dios les bendiga en esta tarde, todos sean bendecidos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy en Infortemi. Tenemos que continuar con el tema que estamos hablando, que es el que nos toca, carácter y formación. ¿Ok? Fíjense, esto está bien interesante y yo confío que todos los que están acá presentes puedan intervenir en cuanto a este tema que sé que es conocido por muchos, mas si alguno no ha tenido la oportunidad de conocer, saber, eh, analizar lo que ha sido este tema que el pastor dejó al pendiente para continuar en esta clase sobre carácter y formación. Recuérdense que en la clase pasada estábamos hablando de el principio que hay para que una persona que viene a Cristo Jesús, es decir, que viene de muerte a vida, que ha recibido el nuevo nacimiento, ¿verdad? Necesita ser transformado. Hablamos de Juan 11:38, ¿verdad? Explicábamos eso y sabíamos que cuando Jesús le dijo, ven fuera, dicen que el que estaba muerto salió, por supuesto, de la tumba, pero estaba atado. Y Jesús le dijo, desatadle. El pastor hacía referencia, él decía, ¿acaso Jesús no tenía todo el poder, la autoridad y el derecho, siendo que le estaba devolviendo la vida, de desatarle o de haberle sacado completamente libre? Por supuesto que podía haberlo hecho, pero hubo algo que a las personas que allí estaban experimentando y viviendo ese gran milagro les tocaba hacer, y era desatar y dejar completamente libre al muerto que estaba saliendo de aquella tumba. Pero para que esto ocurra, explicaba el pastor, hay tres elementos que deben cumplirse en esta persona que es nacida de nuevo, que ha conocido a Cristo Jesús, que ha recibido al Señor como su Salvador, que sea como lo haya hecho, el acto como lo haya dicho públicamente o lo haya hecho en su intimidad, pero yo te acepto como mi Dios y Salvador. Esta persona tiene que cumplir con tres elementos para que pueda ser transformada, porque no es automático, no es una varita mágica, no es un acto que de manera inmediata nosotros recibimos a Cristo Jesús y entonces estamos ya libres, estamos sanos, estamos completamente, digamos, hemos dejado atrás todos los males, las mañas que recibíamos en el pasado. No, no sucede de esa manera. Esos tres elementos los voy a nuevamente enumerar para que usted los recuerde y tome nota. El que está detrás de cámara, si no lo vio anteriormente, recuerde que hay tres elementos. Uno es la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona, ¿correcto? Eso lo tenemos claro. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesús como Salvador y Señor, Él viene y se entrona en nuestras vidas, toma control de todo nuestro ser para precisamente comenzar a hacer el trabajo que eh, necesita el Espíritu Santo de Dios para que esa persona comience su transformación. No es para que sea transformada en el momento que recibió a Cristo Jesús, sino para que comience su transformación. ¿Ok? El segundo punto es el trabajo de la iglesia. Recordemos eso, el trabajo de la iglesia. Usted y yo tenemos un trabajo. Porque a veces cuando decimos en términos muy amplio o muy general y decimos el trabajo de la iglesia, acuérdense que la iglesia somos usted y yo. Si bien es cierto, el pastor explicaba que nosotros, la iglesia, en el que usted y yo somos los representantes, ¿verdad? Entonces, resulta que a nosotros nos toca hacer el trabajo que nos ha sido encomendado como iglesia. Nos toca a nosotros tener el sistema preparado
las oportunidades preparadas, llámense de instituciones, llámense de departamentos, para que una vez que recibamos a esas personas que han aceptado a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, comencemos a través de la educación y la formación también a brindarles a ellos las herramientas necesarias para que esa transformación pueda continuar o comience o continúe en la vida de la persona, desatándole de aquello que le ató en el pasado, cualquiera que sea la atadura o lo que querramos nosotros llamar atadura, pero todas esas ataduras van a ser libradas. Punto uno, lo repito, es a través del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y segundo, el trabajo que nosotros, la iglesia, tenemos que hacer y que nos corresponde para desatar a esa persona. Ahora, hay un tercer elemento que es muy, pero muy importante. El pastor lo mencionó allí, fue la parte, digamos, casi final de la clase pasada, es la que vamos a continuar desarrollando ahora. Y fíjense, la voluntad propia. El tercer elemento que permite que esa persona nacida de nuevo sea transformada es la voluntad propia, obviamente, de la persona. Esa persona tiene que tener la decisión, el deseo y, por supuesto, el empeño en querer cambiar de aquellas cosas que él traía en el pasado. Entonces, ese tercer elemento es sumamente importante. El pastor lo mencionó en la vez pasada y dijo que teníamos que desarrollarlo. Es lo que vamos a tocar en estos minutos que nos restan de clase. Entonces, fíjense ustedes, esa voluntad propia o ese yo que necesita ser cambiado, la parte que a mí me corresponde como persona, no la puede realizar más nadie. ¿Por qué? Porque me pertenece, porque es mía, porque no le toca a otro decirme a mí qué es lo que voy a hacer. Yo recordaba en la clase anterior cuando el pastor mencionaba esto y habló de varios ejemplos, por ejemplo, el que llega, que es, por mencionar solamente estos elementos, sabemos que hay muchísimos, pero cuando llega la persona que es borracha, o sea, muy dada al alcohol, la persona que es viciosa en drogas, la persona que fuma, no cambia inmediatamente porque se paró allí delante de la congregación o en su intimidad y dijo, yo acepto al Señor Jesús como mi Salvador. Inmediatamente eso no lo va a dejar atrás. Va a haber un proceso que se va a ir desarrollando, generando donde nosotros somos parte activa y donde nosotros necesitamos actuar en el nombre de Cristo Jesús, de nuestro Dios, para ayudar a esa persona a ejecutar o a avanzar en ese proceso. Yo recordaba esto porque, fíjense, bueno, obviamente de niño fue así, pero yo recuerdo que en mi hogar y una de las cosas que el pastor conoce, a ustedes en este momento, fíjense, nosotros en mi hogar llegamos a la iglesia completamente niñitos, ¿no? Yo no recuerdo la edad porque precisamente no sé qué edad tenía, no tenía todavía ese criterio de manejarlo, no sé si eran los 5 años, 6 años, desde completamente niño yo asistí a la iglesia y mis hermanos también, todos asistimos a la iglesia. Ahora bien, mis padres, mi mamá y mi papá, ellos no asistían a la iglesia, ellos no habían conocido al Señor y ellos no habían tenido esa conversión antes que nosotros. Nosotros comenzamos a ir porque un familiar, específicamente una tía, nos llevó a la iglesia siempre y constantemente, por supuesto, previa autorización y acuerdo de nuestros padres que tenían la libertad de dejarnos ir con ella. Pero fíjense lo hermoso que esto significa y a dónde llega. Lo conversaba en algún momento con Ana y le hacía referencia precisamente a lo que es el trabajo de los niños. Nosotros no podemos descartar estas oportunidades porque son oportunidades que definitivamente son presentadas de parte de Dios. Yo recuerdo que mi tía
nos agarraba a los cuatro, éramos cuatro niñitos. Y eso era agarrado de mano y ella nos llevaba para la iglesia todos los días a pie, no en vehículo, no en transporte, no, a pie para la iglesia. Y ella se iba con todos esos niños caminando para allá y para acá. Gracias a Dios que nuestros padres permisivamente le dijeron, no hay problema, ok, no hay problema. Pero lo interesante de esto es que al pasar de los años, nosotros siempre continuamos en la iglesia, crecimos en la iglesia, nos fuimos haciendo más grandes, involucrándonos en todos los ministerios de la iglesia, creímos y aceptamos a Cristo Jesús a muy temprana edad. Yo recuerdo en mi caso, quizás a los 9 años de edad. Creo que más o menos así, igual parecido al resto de mis hermanos. Pero lo interesante de esto es que nuestros padres, ellos fueron mostrando interés, fueron mostrando, yo no sé si curiosidad es la palabra, pero digamos que fue alguna de esas, interés o curiosidad. Ellos de alguna manera también fueron arrastrados a los pies de Cristo o a asistir a la iglesia gracias a que sus hijos fueron y fueron yendo y siempre estábamos allí. Por supuesto que el fruto es algo importante para los padres. O dijeron, mis hijos están bien, no ha pasado nada, todo se comporta bien, están aprendiendo bien. Cuando ellos observan eso, ellos son atraídos también por esa misma experiencia que sus hijos están teniendo. Lo que les quiero decir para resumirle el cuento, sí, ellos llegaron posteriormente a los pies de Cristo Jesús, gracias al Señor por eso, pero lo interesante es que cuando mi papá llega, que es el último, porque llegó mi mamá y todavía mi papá, él como que tuvo un poco reacio. No, sí, yo lo hago. ¿Ustedes se acuerdan cuando hay personas que dicen, no, tranquilo, yo llego más adelante, no se preocupen por mí, espérenme? Algunos se muestran así, ¿no? Algo así ocurrió con mi papá. Y resulta que él, una de las cosas que yo recuerdo en mi niñez, es que él fumaba. Y cuando él decidió aceptar a Cristo Jesús, pasaron unos años más y él decidió aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, lo hizo públicamente en la iglesia, pues resulta que él tomó una decisión. Y en el momento que él tomó la decisión esa, él llegó un tiempo, no fue inmediato, no pasó mucho tiempo tampoco, me refiero, no fueron años posteriores, fueron quizá unos meses, pero él tomó su propia decisión de decir, hasta este día, yo fumo. A partir de este momento, ya no fumo más. Con esto lo que quiero referirles es que hay decisiones que nos corresponden a nosotros, que el Espíritu Santo de Dios no lo va a hacer. No porque no tenga el poder, como lo dijo el pastor la clase pasada. Jesús pudo haberlo sacado y haberlo sacado desatado, completamente libre. Pero no, hay cosas que nos toca a nosotros hacer. Y como individuos son decisiones que nosotros debemos tomar. Entonces, mi padre hubo un momento en que él dijo, sí, ok, ahora me toca a mí tomar una decisión. Hasta este día fumo y en verdad yo recuerdo que más nunca lo vi fumando. O sea, él tomó su decisión y hasta ahí llegó. Como yo no sé nada de eso, yo digo, bueno, no sé qué se siente, qué no se siente o qué ocurre, pero era una decisión de él. Entonces, con esto queremos decir que nos toca a nosotros estudiar y hablar de una composición o de un sistema neurobiológico y social de toda persona. ¿Por qué digo neurobiológico y social de toda persona? Porque el Hipócrates en el siglo IV y V antes de Cristo hablaba de esto y más adelante también fue desarrollada esa teoría por también por Galeno. Y es donde se habló de la teoría de los temperamentos, ¿verdad? Los temperamentos. Pero nosotros vamos a hablar aquí un poco para aclarar los términos de lo que es el temperamento, el carácter y la personalidad. Son tres cosas completamente distintas. No son las mismas, no son iguales. Temperamento es temperamento, el carácter es el carácter que forma parte de qué? De la personalidad. Conclusión, es como
digamos, matemáticamente, es como decir 1 más 1 es igual a 2. Bueno, en este caso hablamos temperamento. 1 más 1, que es el carácter, es igual a personalidad. No hay duda de eso. Porque la personalidad es esa parte final que después de haberse materializado, de haberse desarrollado en cada uno de nosotros, es lo que nosotros finalmente mostramos. ¿Mostramos a quién? Al exterior, a cada uno de ustedes, a los que nosotros, con los que nosotros interactuamos, con los que nosotros hablamos, con quienes nosotros nos comunicamos. Entonces, eso es la personalidad. Pero vayamos un poco más atrás entonces, ¿de qué estamos hablando del temperamento? En algunos momentos podemos entender que ese temperamento, la Biblia le asigna como diversos nombres a esos temperamentos, solamente por comprensión. Sigamos. La Biblia le puede llamar quizás a eso el hombre natural, ¿verdad? La carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Son sencillamente expresiones sinónimos que pueden reflejar lo que nosotros podríamos comparar con lo que es el temperamento en cada una de nuestras vidas. Y recordemos todos los que están aquí presentes que estos temas los hemos ido desarrollando en todo lo que son nuestras reuniones de espigas. Por lo tanto, no son temas que son desconocidos para nosotros, sino que ya lo hemos desarrollado suficientemente y sabemos de qué estamos hablando. Ahora bien, el temperamento. El temperamento es como decir la materia prima. La materia prima. Es el material sobre el que se modela el carácter y la personalidad. ¿Por qué es la materia prima? Porque es algo innato, es heredado, es inmodificable. Es lo que nosotros recibimos de nuestros padres, de quienes nos han dado la vida biológicamente. Ese componente que tiene que ver con el humor y tiene que ver, cuando decimos humor, no hablamos del humor de que nosotros conocemos de risa, de nada de este tipo de cosas. Estamos hablando de un componente biológico en nuestras vidas, el humor y las hormonas. Ese componente de humor y hormonas que nosotros genéticamente adquirimos de nuestros padres son los que determinan el temperamento de cada uno de nosotros. Por tal razón, como es hereditario, como es genético, es inmodificable. No hay manera que nosotros digamos, yo me voy a hacer una transfusión de sangre y voy a cambiar mi temperamento. No, no podemos hacerlo. Si fuese así de sencillo, yo creo que muchas personas pagarían mucho dinero por hacerlo hoy en día. Pero no, no es así. Es algo que viene en nuestros genes y no es modificable desde el punto de vista genético. Entonces, toda ese diseño llamado hormonal y de humor que hay en nuestro sistema biológico y que determina esos temperamentos, los hemos conocido de acuerdo a la teoría de Hipócrates, es que hay personalidades que tienen un temperamento colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, ¿verdad? Todos hemos escuchado de esto en algún momento. ¿Hay alguien que le suene esto como, como desconocido, que no ha escuchado de esto antes? En la clase pasada supimos que habían personas que no han escuchado de esto anteriormente, por las razones que sean, no lo han estudiado, nunca lo vieron, no estuvieron en algún, de pronto, en algún estudio, llámese secular o no secular, donde pudo haber conocido algo de esto. Pues entonces ponga atención y tome nota sobre este esquema de lo que es la teoría de los temperamentos desarrollada por Hipócrates y también por Galeno. Fíjense esto. Estos cuatro temperamentos que dijimos ya que son innatos, hereditarios en cada uno de nosotros, pues pueden desarrollarse de manera conjunta en nosotros. Es decir, como lo mencionaba el pastor anteriormente, él decía que hay
2 de ellos que son dominantes y 2 de ellos que son recesivos. Es muy poco probable que nosotros digamos que hay una personalidad que tenga un temperamento que sea único. Es decir, si hablamos de que sea colérico, que una persona sea colérica 100%, eso es poco probable. Lo que sucede es que esa persona que tiene al menos 2 temperamentos dominantes, hay uno de ellos que siempre es el que prevalece sobre nosotros, porque ciertamente hay uno que es el que sobresale, que es el que nos, como diríamos, como que nos marca, como que resalta de una manera tan evidente que es el que decimos, ah, yo soy colérico, si fuese el caso. Pero realmente en su interior esa persona no es 100% colérica, sino que tiene 2 temperamentos que son dominantes y hay 2 que son recesivos, que aunque el que digamos que estén recesivos no quiere decir eh, que no te van a controlar en algún momento, sino que son aquellos que están, digamos, bajo perfil y ese bajo perfil igual compone todo lo que es tu personalidad. De igual manera, vamos a verlo en detalle mencionándolo de esta forma. Hablemos un poquito del colérico. Vamos a hablar algunos detalles sobresalientes del colérico. Es quisquilloso, es inquieto, agresivo, excitable, influenciable, impulsivo, optimista, activo. Ese por hablar del colérico. Vamos a hablar del sanguíneo. Sociable, amigable, conversador, receptivo, desenfadado, alegre, despreocupado, líder natural. Hablemos del flemático. Es pasivo, cuidadoso, pensativo, pacífico, controlado, fiable, ecuánime, es calmado. Ese es el flemático. Melancólico. Voluble, ansioso, rígido, sobrio, pesimista, reservado, insociable, tranquilo. Dentro de todo te dice, pero bueno, ¿cómo es que es tranquilo? Porque es una persona muy analítica, muy se toma su tiempo para analizar todos los elementos que lo envuelven para él poder tomar una decisión. Por eso es que es tranquilo. Ahora, fíjense lo siguiente. Esos son los elementos, o sea, hay muchísimos, ¿no? Pero mencionamos esos, algunos de esos para que entendamos lo siguiente. Dentro de esos 4 temperamentos que le he mencionado, hay 2 que son con una tendencia a una personalidad extrovertida. De acuerdo a lo que mencionamos y en este mismo momento, ¿cuáles creen ustedes que son esas personas que tienen esa tendencia extrovertida de esos 4 temperamentos? Si los hemos mencionado. Sanguíneo y colérico. Son personas que tienen esa tendencia o esa personalidad o ese desarrollo de ellos ser extrovertidos. ¿Quiénes son introvertidos entonces? Los otros 2. La tendencia de ellos es a ser introvertidos. El melancólico y el flemático. Son personas introvertidas, como les mencioné y les dije. No somos 100% cada uno de ellos o uno de ellos. Somos un conjunto de ellos, donde de los 2 dominantes hay uno que definitivamente es el que resalta. Entonces, ¿por qué es importante que estamos mencionando esto de los temperamentos, del carácter y la personalidad? Porque si venimos estudiando que todos hemos llegado a los pies de Cristo Jesús y entendemos que no hay una varita mágica que nos transforme y nos cambie para dejar de ser lo que éramos en el pasado, vamos a aclarar lo que significa dejar de ser, ¿no? Es los que le mencioné anteriormente, que la Biblia quizás lo puede nombrar como hombre natural, como la carne, el viejo hombre, la naturaleza caída o naturaleza vieja, ¿verdad? Me refiero a las costumbres que se desarrollan en ese tipo de vida. No estamos hablando de que
vamos a cambiar porque vamos a dejar de ser colérico, vamos a dejar de ser sanguíneo, vamos a dejar de ser melancólico o flemático. No, ese cambio no es el que va a ocurrir, sino el de dejar las malas costumbres del viejo hombre. Eso sí es lo que va a ser que transformado, transformado. Pero ¿por qué necesitamos saber de esto? Pues es muy interesante, porque nosotros primeramente que nada necesitamos conocernos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos así? No porque me llamo, o sea, porque yo me llamo Vladimir, no, ese no es el punto. El punto es por qué yo soy como soy, por qué yo actúo como actúo, por qué yo hago las cosas como hago las cosas. Entonces, la semana pasada hablábamos de estos temperamentos y se nombraron algunas personas aquí que de pronto todos pudieron destacar en algún momento que es flemático, es melancólico, es sanguíneo, es colérico, fulano, el otro, el otro, el otro. Ok, ahora hagamos nosotros una evaluación introspectiva y analicémonos a cada uno de nosotros cómo somos, quiénes somos, por qué actuamos así, por qué nos, vivimos de esa manera. Porque de todos esos elementos también depende el por qué nosotros vivimos y nos desempeñamos de esa manera. Si bien es cierto que el melancólico es una persona dotada, analítica, perfeccionista, muy sensible, fíjense, recuerda lo negativo, tiene una falsa humildad, es introspectivo, busca los verdaderos valores de la vida, es capaz de analizar y llegar a soluciones correctas. Esto es el melancólico. El flemático, tranquilo, nunca se descompone, temeroso, indeciso, egoísta, tímido, calmado. Se lleva muy bien con los otros temperamentos, el flemático. Es muy equilibrado, introspectivo, callado, paciente y mantiene su cabeza fría en todo momento. Qué interesante, ¿no? El sanguíneo, extrovertido, vivaz, disfruta mucho de la vida, es alegre, es receptivo, es el temperamento que tiene más voluntad para cambiar, aunque se opone al progreso porque le cuesta persistir. Fíjense esto, el sanguíneo es esa persona alegre, vivaz, como decía el pastor, es el alma de la fiesta, de las reuniones, de todo grupo, en todas partes, en todo liceo. Oye, qué chévere, qué fino, qué nota, decimos nosotros, ¿verdad? El venezolano. Y esa persona como que pone el punto dinámico en todas partes como para que la vida no sea aburrida, digámoslo de esa manera. Bueno, pero fíjense algo, si todo suena tan bonito y tan bello, la pregunta es ¿por qué somos así entonces? ¿Es que acaso el sanguíneo no tiene cualquier cantidad también, como todos los temperamentos, tienen también debilidades? No le vamos a llamar desventajas, porque no queremos hacer comparación entre un temperamento y el otro. No le vamos a llamar desventajas, sino que una de las cosas de ese sanguíneo es que nunca le faltan amigos. Pero ¿saben qué? Es desorganizado. Comienza, comienza muchas cosas y pocas veces las termina. ¿Por qué? Es simple, es porque él estaba pendiente de la buena nota. ¿Ve? Todo felicidad, todo chévere. Entonces, lo demás, eso puede esperar, lo demás es secundario, lo demás quizás para él es como que no es tan importante. Entonces, como lo deja de segundo plano, obviamente hay elementos en donde él se vuelve desorganizado, hay cosas que comienza, pero como no es tan buena nota, la dejó para después y se quedaron allí. No le puso más el cuidado que tenía que ponerle. Entra siempre
con nada hablando dentro de todo grupo, porque ese es el sanguíneo. Los voy llevando poco a poco donde quiero llegar, fíjense. El colérico. El colérico, voluntarioso, mandón, autosuficiente, impaciente, temperamental, pero no se rinde. Es una persona que no se rinde nunca. Insensible. Le gustan las lágrimas, o sea, no es llorón. Eso sí, él le disgusta ver, incluso para él o para los demás, es insensible. Es de cabeza fría, toma decisiones rápidas y precisas. Tiene un gran liderazgo independiente. Él no necesita a alguien más para que lo ayude a desarrollar algo. Él es completamente independiente en lo que hace. Es dinámico, aspira a lo imposible. Extrovertido, pero no simpatiza abiertamente con todos los demás. ¿Ve? Él no es que así que fácil, ¿no? Ahora, si hemos dado estas descripciones de estos 4 temperamentos, veamos algunas diferencias entre lo que es el mismo temperamento, pero tanto para el hombre como para la mujer. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto que ese temperamento, 4 de ellos, conforman nuestra personalidad y que son hereditarios, genéticos, inmodificables, entonces la pregunta ¿es igual ese temperamento para un hombre y para una mujer? No. Porque entonces, ¿qué quiere decir esto? Recuérdense lo que estamos haciendo, estudiando esta área para que nosotros mismos nos conozcamos y hagamos una retrospección de nuestra vida y entendamos quiénes somos, por qué somos así y qué debemos ser en lo adelante, porque nos toca a cada uno de nosotros, a usted y a mí, nos toca cambiar. El tercer punto que comenzamos hablando, recuérdense, nuestra voluntad es la que nosotros nos va a definir, a cambiar. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, las acciones dadas por nuestro Señor a la iglesia y el tercer punto es la voluntad propia. Nosotros tenemos que decidir cambiar. Entonces, fíjense, hombre melancólico. Aquí vamos a hacer una correlación hombre y mujer, fíjense. El hombre melancólico es idealista, le cuesta buscar consejo. Suele hacerlo cuando ha llegado a un estado precario o difícil. Tiene la capacidad de expresar un verdadero amor. Ese es el melancólico. Es fiel y es leal. Cuando ama a una mujer suele tener manifestaciones de consideración y de generosidad. Es muy romántico. Es perfeccionista. Ese es el hombre melancólico. Pero ahora hablemos de la mujer melancólica. La mujer melancólica es introvertida, afirma que su temperamento es suficiente porque está constantemente autoexaminándose y sometiéndose a la autocrítica. Esa es la mujer melancólica. Amante de la música, el arte, la reflexión, se sacrifica por sus amigos, es leal, autodisciplinada. Vive temerosa de lo que piensen los demás de ella. Es indecisa y analiza las cosas excesivamente. Entonces, notemos que aunque haya el mismo temperamento para el hombre y para la mujer, el comportamiento es diferente. El comportamiento. Hablemos del flemático. Igual hombre y mujer. El hombre flemático es el más reservado del mundo. Nosotros tenemos un flemático en la familia. Y que le digo, brother, es flemático. Cuando se dicen que hay dos temperamentos dominantes, yo creo que el primero se la lleva toda, pero bueno.
Es el más reservado del mundo, en especial con su vida personal. Hace las cosas con efectividad y sin rodeos. Es callado, así se conduce con las relaciones amorosas. Es callado. No ponen en ridículo a su amada. Está bien. No es sarcástico, se enoja poco, maestro de la respuesta blanda. Consigue lo que quiere con solo esperar. Esquiva las responsabilidades a menos que se le exija. Egoísta, avaro, muy silencioso cuando algo no le gusta. Ese es el hombre flemático. La mujer, hablemos de la mujer. Sumamente introvertida, posee una calma especial, serena y bien balanceada. Le cuesta tomar decisiones y puede llegar a ser terca. Se adapta a lo que le toca vivir. Buena ama de casa, consejera, de buen carácter y fácil de congeniar. Bondadosa, conciliadora, agradable, sentido del humor reservado, pacificadora. Uno dice, wow, una mujer flemática. Sabe escuchar, no tiene confianza en sí misma. Es pesimista y temerosa, pasiva e indiferente. Rehúye a comprometerse, carece de entusiasmo y motivación. No se caracteriza por ser cordial. Esa es la mujer flemática. Nuevamente hemos visto mujer flemática y hombre flemático. Hablemos del colérico. Colérico hombre. Suele aparecer como el mejor amante, la personificación de la hombría. Un macho, tú sabes, así tipo tajante a lo mexicano, así, ¿no? Esto suele cambiar, persistente, capaz de hacer cualquier cosa por cumplir sus deseos. Difícil mostrar afecto, autosuficiente, capaz, dinámico, activo, una voluntad fuerte, irradia confianza, pero es impaciente y es explosivo. Impetuoso, no le gusta alabar a su compañera. Le disgustan las lágrimas. Eso es el hombre colérico. Veamos qué nos dice de la mujer colérica. Extrovertida, muy dinámica, temperamento activo, segura de sí misma y de voluntad de hierro. Líder innata, buena anfitriona, segura y firme en sus decisiones. Optimista, autosuficiente, audaz y valiente. No exige lo que ellas no pueden hacer. Logra motivar, le cuesta perder el ánimo. O sea, que está todo el tiempo con el nivel bien alto, ¿no? Es bueno. Buena organizadora, práctica, reacciona rápido, se propone metas y las alcanza. Pero, ajá, ahí vamos llegando, pero es violenta, es insensible, poco emocional, fría, carente de simpatía y cortante en muchas oportunidades. El hombre sanguíneo. Hablemos del hombre sanguíneo. Encantador, suele creer poder hacer perder la cabeza a cualquiera con solo manifestarle su afecto. Ese es el hombre sanguíneo. Difícil de aceptar un no. Resulta necesario conquistar mujeres para satisfacer su yo. Le gustan las ideas nuevas, pero no lleva nada a buen término. Se comporta a menudo
como un niño grande. Da lo mejor de sí cuando hay una actividad divertida, demostrativa y expresiva, alegre y sincero de corazón. Eso sí es el hombre sanguíneo. La mujer sanguínea es extrovertida, espíritu emprendedor, simpática, cálida, vivaz, el centro de la reunión. Es líder por su hospitalidad, deportista. Nunca le falta nada para hablar. Despreocupada, narradora de cuentos, tierna, conversación contagiosa, hace amigos con facilidad, agradable, sonriente y comprensiva. Llora con facilidad, emocionalmente impredecible, exagera la verdad, toma decisiones emocionales infantiles en ocasiones, quiere dominar conversaciones, depende de la aprobación de los demás. Habla mucho de sí misma, olvida promesas y compromisos. Es desorganizada. Conclusión de este que hemos conversado en este momento. Podemos observar que tenemos unas fortalezas increíbles en cada uno de los temperamentos. Cuando nosotros escuchamos esas fortalezas que hay en cada uno de los temperamentos, oh, nos sentimos gordos, grandes, vamos a conquistar el mundo, avanzamos a como sea, a como nos digan, pero nosotros avanzamos. Así nos sentimos cuando escuchamos la fortaleza. Cuando escuchamos las debilidades, nos desinflamos. Un poco o mucho o como sea, pero nos desinflamos y decimos, ay, Dios mío, no pensé que esto era así. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Cómo es que decía, no? ¿Quién podrá defendernos? Pues tenemos una solución para eso. Recuerden, no podemos dejar nuestros temperamentos de lado. Son innatos, hereditarios, congénitos, vienen con nosotros, grabados en nuestros genes, no son modificables. Pero hay alguien que sí puede tratar con esos temperamentos y es el Espíritu Santo de Dios. El carácter. Ya hablamos de los temperamentos. Eso no, lo que buscamos es que nos abra el interés de escudriñarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, el carácter, que es el yo mismo, es el resultado de actuar sobre la materia prima. Recuérdense cuando hablamos del temperamento. El temperamento es la materia prima, esa, esa parte natural que viene con nosotros. Pero el carácter, que es aquello que es influenciado por cosas externas, llámense nuestros padres, llámense maestros, llámense los amigos, llámense el mundo social en general, con todo aquello que nosotros interactuamos y que de alguna manera nos brindan información y marcan el proceso nuestro, socialmente hablando, es lo que va conformando el carácter. El carácter ya les dijimos que no es el temperamento. Carácter es aquel elemento que va siendo grabado en nosotros por esa interacción con el mundo social. ¿Ok? Es el resultado de actuar sobre esa materia prima. Es por lo tanto, el carácter, si es por lo tanto adquirido, modificable, educable y podemos controlar nuestra manifestación externa. Entonces, como ustedes verán, el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros para permitirnos, ayudarnos a nosotros trabajar sobre nuestro temperamento y, no, y permitir que la modificación del carácter, que sí es modificable, ¿verdad? Vamos actuando en él para ajustarlo a lo que Dios quiere, ajustarlo a lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos?
pues necesitamos que en nosotros se desarrolle y se manifieste el fruto del Espíritu, que nosotros escuchamos y estudiamos y conocemos, está descrito en Gálatas 5, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pedirle a nuestro Dios, al Espíritu Santo de Dios, que actúe a favor nuestro y nosotros, con voluntad propia, entender y conocer que tenemos fortaleza, pero esas fortalezas no son suficientes para que nuestra vida sea perfecta, porque sabemos que hay también debilidades que son las que nos van a echar broma, por decirlo así. Entonces necesitamos nosotros trabajar sobre ese carácter de tal manera que sea modificable al punto de ser reconocidos hijos de Dios. Porque ¿cómo sabe el mundo que nosotros somos hijos de Dios? Por los frutos, por los frutos. Entonces, nos toca a nosotros comprender que podemos modificar nuestro carácter. Y al modificar nuestro carácter, sabemos que nuestra personalidad, que es temperamento más carácter, es igual a personalidad, entonces nuestra personalidad finalmente la vamos ajustando a lo que Dios nos pide en su palabra. Entonces está en nuestra decisión entender que el carácter debe quedar sujeto al Espíritu Santo de Dios. Ya no somos nosotros los que mandamos. Debemos entender eso. Ya es Cristo Jesús el que gobierna nuestras vidas. Y si Él gobierna nuestras vidas, Él es el que nos da las directrices. Él es el que nos indica qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. No es a nuestra manera, no es a nuestra forma, es decir, no es a lo temperamental, ni es al carácter porque yo soy así y así lo hago. Pues no. Si eso sigue ocurriendo, es porque en verdad nosotros necesitamos que en nuestra vida los elementos de transformación sean cumplidos todavía. Por supuesto, no vamos a lograr la perfección. Dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Es decir, no lo vamos a lograr en este momento, pero nosotros debemos seguir en pos de lograrlo. Nunca debemos cansarnos de permitir que nuestro Dios es el que va a culminar la obra en nosotros, siendo nosotros quien autorizamos. Fíjense esto, porque el Espíritu Santo de Dios puede querer hacer muchas cosas. Si nosotros no se lo permitimos, hasta allí llega todo. Entonces entendamos que el hecho de conocernos es para que nosotros podamos reconocer, fíjense esto, reconocer que ningún hombre en esta tierra es perfecto. No somos perfectos. Tenemos fortaleza, tenemos cosas que son impresionantes en cada uno de nosotros por nuestro temperamento y carácter. Sí, pero ¿saben qué? Tenemos cualquier cantidad de cosas que son de imperfección. Entonces, reconociendo que somos imperfectos cada uno de nosotros, es cuando podemos darle paso al Espíritu Santo de Dios y también permitir que la educación, que la formación en la iglesia y de las personas que nos aman sea la que vayan haciendo que nuestra personalidad en general sea entonces la mejor como la que queremos como hijos de Dios. Amén. Bueno, Dios me los continúe bendiciendo. Vamos a despedir este tiempo y ya iniciaremos nuestro culto. Vamos a despedirnos, a saludar a los hermanos. Dios me lo bendiga.